8:16 de la mañana, suena el rosarino Fito Páez, casi para entrar en clima y en geografía, para saludar a nuestra entrevistada, una ministra, en este caso del gobierno del gobierno nacional, es la ministra de Hábitat y Vivienda, María Eugenia Bielsa. Buen día, María Eugenia. Adrián Murano, Fabiana Solano, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, Adrián. Buen día, Fabiana. Bien, contenta de que te recibamos con Fito Páez. Es de lo que suena... Muy contenta. Sí, ¿no? Muy contenta. Sí. ¿Hay una empatía natural con cualquier rosarino o hay... Voy a hacer una pregunta, quizá la más difícil de toda la entrevista. ¿Hay algún músico rosarino que no te guste? Bueno, uno siempre tiene esta cosa de la localía. Bueno, uno podría decir que puede haber algunos que no nos gustan, sí, pero realmente preferimos recordar los que nos gustan, y Fito es uno de los que nos gustan. Claro, todo el tiempo. La localidad, además, sí, además. Sí. No, y además tiene que ver con un momento muy importante de la música en Rosario, con el crecimiento de lo que fue un patrón cultural de la ciudad. La verdad que realmente Fito ha marcado mucho a muchas generaciones. María Eugenia, una de las cosas que siempre se destacó de tu historia, tanto política como profesional, es que sos realmente una especialista en materia de hábitat, y cómo, digamos, y venías a hacer ese trabajo desde el Estado Nacional en un momento donde la Argentina buscaba reactivarse en distintos rubros, también en el de la construcción planificada, ¿no? Y sobre todo en el de la vivienda, que no fuese solamente la vivienda social para saldar la deuda de vivienda que tiene la Argentina con muchos de sus habitantes, sino también para planificar eso. ¿Cómo afectó todo eso que imaginabas al momento de iniciar la gestión allá por el mes de diciembre? ¿Cómo se afectó con la pandemia? Es decir, ¿qué de todo eso sigue en pie y qué de todo eso se ha transformado y estás hoy en el día a día haciendo otra cosa? Por ejemplo, reunirte con inquilinos para ver qué va a pasar con los alquileres, que imagino que no estaba en la primera mirada de tu radar cuando asumiste en diciembre. Bueno, los otros días yo leía un artículo de Ignacio Ramonet que la verdad que me pareció muy esclarecedor sobre todo el desarrollo del coronavirus hasta ahora, desde que empezó, y el impacto que pareciera que hubiese empezado este tema hace mucho tiempo, y en realidad apenas nos lleva a nosotros 2 meses, ¿no? Y la frase con que él empieza el artículo, que la verdad que la tomo para mí porque me parece que es una frase muy expresiva, es todo está yendo muy rápido. Y realmente todo está yendo muy rápido, y también es parte de la realidad decir que aquellos que seamos capaces de ser más audaces, de entender cuál es la necesidad del momento, de entender cómo son los cambios del tiempo, de lo que nos demanda el tiempo, este nuevo tiempo, seremos quienes más podamos aportar, o debemos ser quien más podamos aportar a la nueva realidad que nos impone esta situación. De todas maneras, quiero decirte que las prioridades no han cambiado, en el sentido de pensamos en un proyecto federal, sí, seguimos pensando en un proyecto federal. ¿Por qué el ministerio se llama Desarrollo Territorial y Hábitat? Porque desarrollo territorial implica pensar un crecimiento equilibrado de todo nuestro territorio, y eso no lo modifica la pandemia. Al contrario, lo profundiza, porque hoy tenemos realidades distintas sobre las que podemos operar en el territorio. Y además lugares donde se puede avanzar más rápidamente, y lugares que ponen en crisis algunas matrices sobre las que veníamos trabajando, ¿no? Esto de las grandes ciudades. A lo mejor hay que pensar un territorio muy planificado, que permita a muchos quedarse en su lugar de origen cuando la política puede planificar el territorio de una manera integral. O sea que, digo, hay cosas que se refuerzan, y después están las inmediateces, ¿no? Las cuestiones inmediatas a resolver. Y se llama desarrollo territorial y hábitat, porque la vivienda es una componente dentro del hábitat. El hábitat es mucho más que la vivienda. Es el espacio público, es el derecho a los servicios. O sea que las prioridades son las mismas, las urgencias son otras.
realidad también nos habíamos reunido con inquilinos y con inmobiliarias, también previo al aislamiento social y obligatorio, y la realidad es que hoy lo que se modifica es que la obra pública, y en particular lo que está vinculado a vivienda, va a tener y tiene que tener, y en eso estamos poniendo toda nuestra decisión, un protagonismo importante en la recuperación económica del país. Bien. Claramente lo pensábamos en otro esquema, también a esta idea, y a esta concepción de lo que significa la obra pública, y ahora, bueno, llegó la hora de ponerlo en acto con mayor ímpetu. Dos cosas en relación a esto, María Eugenia. Estamos en comunicación con María Eugenia Bielsa, la ministra de Hábitat de la Nación. Una urgencia es la de los inquilinos. Si no tengo mal el dato, son aproximadamente 9 millones de personas en esta situación de inquilinos en el país. Entiendo que venís reuniéndote con ellos y vienen acercándote algunas preocupaciones. Creo que la principal preocupación es que muchos de ellos no están pudiendo pagar los alquileres. Y primera pregunta entonces es, ¿qué va a ocurrir con esto? Con los inquilinos que no pueden pagar los alquileres. No tengo la proporción, pero se habla de por lo menos 1,5 millones, 2 millones ya en esta situación de no poder pagar los alquileres. Bueno, yo creo que ese es un tema que efectivamente fue uno de los temas que preocupó y ocupó al todo el gabinete a fines de marzo. Cuál iba a ser la situación de los inquilinos en función de que muchos de ellos no están pudiendo trabajar, muchísimos de ellos no están pudiendo trabajar, y claramente venimos reuniéndonos con todos los sectores, desde los sectores, desde los sectores de los inquilinos y también desde los sectores de las inmobiliarias o de los desarrolladores inmobiliarios que tienen tareas de administrar propiedades que se vinculan a esos desarrollos inmobiliarios. Y claramente el decreto 320 de alguna manera trae una cierta tranquilidad, y esto está claro porque esto es lo que nos manifiestan los inquilinos, respecto del congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos hasta el 30 de septiembre. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa después del 30 de septiembre? Como lo hemos dicho muchas veces, y esto que el tiempo va muy rápido y todo resulta todavía un poco incierto, es difícil decir qué medidas podemos tomar después del 30 de septiembre. Lo que sí es real es que podemos ir previendo mes por mes, que ya no es el 30 de septiembre, sino qué pasará en mayo, qué va a pasar en junio, qué va a pasar en julio, cómo podemos volver al trabajo, cómo se va a generar trabajo, cómo se va a poder pensar en cuáles son las familias que quedan endeudadas a partir de no haber podido pagar el alquiler. Lo que sí es importante, y esto es una cosa que nos han transmitido un sector de inquilinos con los que hemos estado reunidos el sábado a la mañana, de manera virtual, es darle mayor difusión al decreto. Es decir, es importante que aquellos que alquilan, no solo viviendas, sino, y eso ha sido un trabajo, a mi juicio, muy interesante de haber podido trabajar con todo el gabinete, aquellos que alquilan inmuebles que están destinados a prestaciones de servicio, de comercio, de industria, o que están alquilados por profesionales autónomos, o pymes, o cooperativas de trabajo. Esos inmuebles, estos inquilinos tienen que estar tranquilos en que no podrían, porque hay algunas denuncias de que están siendo presionados para ser desalojados, y si no pudieran pagar el alquiler, luego lo pueden pagar en 3 a 6 cuotas consecutivas a partir de octubre. Ahora, ese punto es muy importante. Entonces, lo que establece el decreto en su momento, lo que se difundió del decreto 320 es, no se puede desalojar a nadie hasta septiembre, tanto inquilinos de vivienda familiar como comercial. Exactamente. Y que al mismo tiempo lo que no se pudiera pagar en este periodo pasaba a una especie de, cuenta a pagar a futuro. ¿Se estableció un mecanismo para eso, para hacer frente a esa deuda? Después podemos charlar respecto a la capacidad que tendrán, sobre todo los locales comerciales, de hacer frente a más deudas. La verdad es que se están endeudando los comercios, los pequeños comerciantes, los monotributistas y autónomos de una manera fenomenal.
a eso habría que sumarle esta deuda, pero más allá de eso, digo, ¿es así entonces lo que están difundiendo? Lo que estamos difundiendo es que claramente no pueden ser desalojados, que claramente aquellos que puedan pagar, el decreto lo que hace es alentar a que se pague todos los que puedan pagar y aquellos que no puedan pagar porque no están teniendo ingresos y claramente en el sector comercial impacta fuertemente, lo podrán refinanciar sin punitorios, pero sí con adecuada la cuota después del 30 de septiembre. Claro que digamos esto, y esto es importante decirlo con claridad, que cuando uno implementa una medida en un escenario incierto, en un escenario donde todavía no tenemos todas las seguridades de cuándo se vuelve al trabajo, qué sectores vuelven al trabajo, en qué provincias se vuelve y en qué provincias, piensen que esto tiene alcance nacional, en qué provincias se vuelve y además tiene fuerza de ley, en qué provincias se vuelve o en qué localidades se vuelve a trabajo y entonces se empieza a recuperar la economía. Cada caso va a tener que tener, cada norma que se dicta o que dicta el gobierno nacional, después tiene que ir teniendo un seguimiento para ver cómo es la aplicación. Y esto es lo que estamos haciendo, lo que le proponíamos al sector de inquilinos con los que estuvimos reunidos el sábado, es trabajar mes por mes para ver cómo evoluciona la aplicación del DNU. Estamos trabajando con aquella información que nos llega, si bien no somos órgano de aplicación, porque no podemos ser órgano de aplicación, entonces no queremos generar una falsa expectativa, pero en particular vamos llevando una encuesta compartida con sectores de inquilinos y también con inmobiliarias respecto de cuáles son los principales problemas con los que se encuentran, y el que tiene mayor, el que tiene un mayor porcentaje de problemáticas que no se les comunica el CBU al inquilino para que el inquilino pueda hacer el depósito que tiene que hacer, el depósito, si lo quiere hacer, el depósito del alquiler o el depósito de las expensas, que no se les da el CBU para que lo puedan hacer de manera por transferencia bancaria, no física. Y la realidad es que en ese caso también, si no se les comunica el CBU para poder hacer la transferencia, y esto queda documentado en sentido que lo ha pedido, que el inquilino lo pide, y ya sea la inmobiliaria o el propietario no se lo da, también es un elemento a favor del inquilino. El inquilino ha querido pagar, ha querido cumplir con la obligación cuando puede, porque a lo mejor sigue cobrando el sueldo o está haciendo trabajo desde su casa o está dentro de las actividades exceptuadas, y no lo puede transferir porque claramente surge que el contrato es un contrato informal, o sea que es un contrato que no se quiere formalizar. Entonces, cada una de estas cosas tenemos que ir viéndola. Ha habido algunas presiones, no desalojos en términos de funcionamiento de la justicia, sino presiones a determinadas familias o personas, siempre y en general las más vulnerables. Siempre cuando nos llega ese reclamo, tratamos de viabilizarlo a través de el área de justicia, es decir, el Ministerio de Justicia tiene un área que nos está asistiendo claramente para poder darle cabida a estos reclamos y poder contener a esas familias, pero por el otro lado es real que se ha tratado de evitar que se judicialicen todos estos casos a posteriori cuando empiecen a funcionar normalmente cuando empieza a funcionar normalmente la justicia, y siempre alentamos a un acuerdo. En el caso de que el acuerdo no pueda llegar, claramente va a haber un reclamo en la justicia. Nosotros queremos evitar de todas formas que se llegue a esa situación, porque creemos que en estos casos sabemos que el sistema es salvaje, pero queremos que en estos casos poder mediar previamente de alguna manera para llegar a acuerdos que no lastimen fundamentalmente a los más débiles. No hay, María Eugenia, un 0800 inquilino, digamos. No hay ningún organismo formal que se haga cargo de los reclamos, de la contención de los inquilinos que pueden verse en situación de apriete de un locatario. De hecho, eso está derivado por el mismo decreto en las provincias y en los mecanismos de mediación. Pero también está claro
que algunas provincias no tienen disponible esos mecanismos, y por el otro lado muchos de las organizaciones de inquilinos y también de espacios políticos han implementado un 0800, que también lo ha hecho el INADI, para poder de alguna forma contener, acompañar y llevar adelante este proceso, porque la realidad es que nosotros tenemos, sí, también recibimos en el ministerio estos reclamos, pero no podemos resolverlo en términos de que no somos un órgano de aplicación. Claro. Entonces no queremos generar, lo que hacemos es acompañamos, esclarecemos, asesoramos, pero lo que no queremos es generar una expectativa respecto de que es posible que resolvamos el problema, porque no es una facultad específica de nuestro ministerio. No queremos generar una doble decepción, ¿no? La decepción de la situación o del conflicto, más por el otro lado la imposibilidad de resolverlo en términos de órgano de aplicación. Está claro que de esto surge, y esto lo charlábamos con los distintos involucrados, que hay un área que en donde el Estado tiene que crear, digamos, que es un área que se debe crear a partir de en la que veníamos trabajando, pero que veníamos trabajando con temas legislativos, que se tiene que crear a partir de esta situación, que en esta situación ha quedado expuesta. La ley de alquileres prevía un organismo que, igual la ley de alquileres, está también en stand-by, ¿no? Es una de las cosas que quedaron en suspenso ahí en el ámbito, en este caso, parlamentario. La ley de alquileres tuvo un gran consenso y un enorme trabajo sobre fin de año del año 2019 en la Cámara de Diputados. Tuvo un alto nivel de adhesión de los partidos políticos y de los diputados. Entre el 92 y 93% de los diputados votaron a favor, y está ahora en tratamiento en Senado. En el Senado. Te pregunta María Eugenia Fabina Solado. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo andás? Buenos días. Bien, muy bien. En el mundo están circulando varias teorías sobre la reconfiguración de la trama urbana, de las vidas urbanas, de los nuevos modelos de hábitat que van a tener en cuenta que las personas puedan moverse en cierta cercanía de sus casas. Quería preguntarte si están evaluando se está haciendo alguna evaluación del diagnóstico de Argentina, dado que sería imposible una aplicación de un formato similar, pero si hay alguna, digamos, se está pensando la Argentina del futuro en términos urbanos, si es parte de su proyecto. Claro que sí, digamos, cuando probablemente parezca un debate disciplinar fuera de tiempo en este momento, me refiero por la situación, por la emergencia en la que estamos, pero claramente las ciudades compactas funcionan mejor. Las ciudades compactas están, digamos, las ciudades extendidas o las ciudades en mancha de aceite, como se ha solido llamar en la década de los 80 y de los 90, han tenido una fuerte discusión, porque en general cuando la ciudad se extiende de manera no planificada, no tiene acceso a los servicios básicos. ¿Qué quiere decir? Que o no tiene acceso al transporte, o no tiene acceso a todos los servicios, por ejemplo, a las redes de gas, o a las redes, o por ejemplo al sistema cloacal. ¿Es lo que se ve ahora, es lo que se ve ahora en la Villa 31, por ejemplo, con el problema del agua? Claro, no, bueno, lo que me parece que se ve en la Villa 31 es que a veces las obras, muchas obras emblemáticas no tienen en cuenta, o no tienen totalmente en cuenta los sistemas de servicios básicos. Nosotros estamos convencidos que el tema en las grandes ciudades, la altura no es un disvalor. En realidad no solo es un valor en sí mismo desde el punto de vista de la arquitectura y de los modos de habitar, sino que además el tema de los servicios es un sistema mucho más económico, y el acceso a los bienes urbanos también es mucho más racional, y llega de mejor manera. Por lo cual esto independientemente de lo que se discute a partir de la pandemia, también es una idea que se viene discutiendo en el ámbito o en estado del arte, de la disciplina, tanto del urbanismo como de la arquitectura, desde hace por lo menos 10 o 12 años, ¿no? Una revisión de esto de la ciudad extendida versus la ciudad compacta. Bien. María Eugenia, ha sido muy amable. Nos quedaríamos charlando sobre gentrificación y modelos que te gustaría desarrollar en los centros urbanos de la Argentina, que es, creo, uno de los temas que más te apasiona, pero
el tiempo estirado también en la radio. Y aparte sabemos que tenés mucha tarea por delante. Así que te agradecemos este rato. Ha sido muy amable y quedamos para la próxima, ¿te parece? Muchas gracias. Y la verdad que es un tema interesante, es cómo vivir en las ciudades y también es un tema interesante cómo permanecer en las localidades pequeñas y volver, algunos que lo deseen, volver a hacer que el campo sea un lugar habitable. Una cosa cortita final, porque mencionaste el tema de obra pública y ayer Catopodis dijo que se iban a lanzar 260 programas de obra pública, es decir que vuelve casi a todo vapor la obra pública. Estamos trabajando con esta idea de tener programas de largo plazo, tener programas de corto plazo y tener programas inmediatos. Es decir, que en aquellos lugares en donde tenemos la convicción de que es posible empezar a poner en marcha la obra pública y fundamentalmente la obra de vivienda, que es una obra, digo, en el área que nos corresponde a nosotros, ¿no? Que es una obra controlable en algunas localidades en donde el transporte público no es una porque la preocupación más importante es la del transporte público, es decir, evitar las horas pico. En algunas localidades y en algunas provincias la gente que trabaja en la construcción se maneja con bicicleta, se maneja con moto, se maneja compartiendo un auto de a dos. Entonces, empezar a poner en práctica en aquellos lugares en donde no ha habido un fuerte impacto del contagio, poner en práctica todos los protocolos de la obra pública y también de la obra privada en la medida que se vaya cumpliendo el decreto 355, que es el que va habilitando provincia por provincia y municipalidad por municipalidad. Para el área metropolitana lo vemos para más adelante, ¿no? Lo dijo claramente el presidente hace una semana, ¿no? Las áreas metropolitanas, por su densidad, están más complicadas para poder garantizar estos protocolos, pero sobre todo porque impactan fuertemente sobre el transporte. María Eugenia, muchísimas gracias. Ahora sí, te agradezco. Muchas gracias a vos, Adrián. Muchas gracias a toda la mesa. Gracias. María Eugenia Bielsa, ministra de Hábitat, sobre un tema que es muy relevante, tema alquileres, tema vivienda, en un momento donde una de las angustias es qué va a pasar conmigo y con mi casa y con el lugar que habito una vez que esto se levante, si es que se levanta y tenga que hacer frente a lo que no pude pagar todo este tiempo, ¿no? Bueno, una de las cuestiones que estuvimos conversando aquí.